Bueno, vamos a hablar con el doctor Fallas acerca de úlceras en las piernas, que son motivo de una consulta médica casi que inmediata. Sin embargo, cuando ya una persona llega con úlceras en las piernas, generalmente indica un grado muy avanzado de algo que se llama insuficiencia venosa. Así que vamos a hablar del tema. Por supuesto que estamos dispuestos a escuchar sus preguntas, a leerlas en el Facebook y también en el WhatsApp 6087-7777 para que usted, si quiere mandarnos una pregunta en video, también lo pueda hacer. Bueno, ¿qué entendemos por una úlcera o cómo la definimos? ¿Qué es una úlcera, doctor? La úlcera es cuando tenemos un tejido y este tejido pierde sustancia, se llama. Entonces, para ponerlo más claro, por ejemplo, tenemos la piel o una mucosa, como puede ser en la boca, puede ser en el estómago, y se pierde la sustancia que vendría a ser la piel, ¿verdad? Y la característica que tiene es de que eso no sana, ¿verdad? O sea, porque uno puede tener un raspón, ¿verdad? Que da ahí, eso se sana en forma rápida. Cuando se hace un granito, que uno llama, ¿verdad? Exactamente, se hace ahí en el chollón, se hace un grano y eso sana bien, pero cuando tenemos una úlcera, la úlcera tiene esa característica de que no sana. Ok, ¿en cuáles áreas de las piernas es más común que aparezca una úlcera? Depende mucho de la causa, ¿verdad? O sea, si es la más frecuente, que es la úlcera por motivos venosos, normalmente es alrededor de los tobillos, ya sea adentro o afuera, ¿verdad? Depende de las venas que estén afectadas. Si estamos hablando de una que es arterial, esa puede ser en prácticamente que cualquier sitio, pero es mucho más frecuente encontrarla a nivel de los dedos de los pies. Y cuando estamos hablando de la otra que es bastante frecuente, que es la úlcera en el pie diabético, esa es más que todo en sitios de apoyo, ¿verdad? Que esa lo que se hace es como un hueco ahí profundo. Entonces, va a variar mucho el sitio, pero esa ubicación de la úlcera le ayuda a uno como para sospechar dónde está el origen, porque según el origen, así va a ser el tratamiento. Bueno, usted nos mencionó el pie diabético, ya vamos a hablar de él porque nos vamos a detener ahí un momentito, pero ¿qué otras causas frecuentes de aparición de úlceras existen? Sí, veamos a ver, las causas más frecuentes sin duda, como ya se mencionó, es la úlcera venosa, que estamos hablando de un 80-90%. Luego de eso siguen las úlceras que son arteriales, que es aproximadamente un 10%, y como un 5% vienen a ser lo que son las diabéticas. Hay otros motivos que son menos frecuentes, que realmente el porcentaje es mucho más bajo, que estamos hablando de aquellos pacientes que tienen vasculitis, aquellos pacientes que tienen problemas de insuficiencia renal. Realmente causas hay muchas, ¿verdad? Y también hay algo que es importante, que aproximadamente un 15% de las úlceras tienen causas mixtas. Entonces, puedo tener un paciente con pie diabético que también tiene problemas arteriales, o un paciente con problemas a nivel de vasos linfáticos, como se menciona ahí, que también tienen problemas venosos y tienen problemas arteriales, ¿verdad? Entonces, en un 15% de estas úlceras vamos a encontrar de que hay problemas en algún otro territorio que van a hacer mucho más complejo el tratamiento. Bueno, y ahí para repasarlas, aunque ya el doctor las mencionó, las causas más frecuentes de úlceras: venosas, arteriales, neurotróficas, que son justamente las que tienen que ver con los diabéticos, linfáticas, vasculitis e insuficiencia renal. Dijo usted que las venosas son las más comunes. Las más comunes y por mucho, ¿verdad? O sea, el 80-90% según la literatura son de origen venoso. Bueno, cuando hablamos de una causa venosa, específicamente, ¿de qué estamos hablando? Por eso es que es importante, cuando uno tiene problemas de insuficiencia venosa, tratar esto en forma temprana. Porque si nosotros dejamos el problema crecer y crecer y crecer, o sea, que la vena siga ahí creciendo, cuando la vena no funciona, el problema que tiene es de que la sangre no está avanzando. La función de la vena es devolver la sangre, llevarla del pie de vuelta al corazón. Y cuando esas venas no funcionan, empieza a generar como que un estancamiento de la sangre a nivel de los tobillos, porque es donde se va a acumular todo por la fuerza de gravedad. Y ese estancamiento va a hacer que se liberen muchas células que contienen la sangre, liberan sustancias que son inflamatorias. Entonces llevan a un proceso que es inflamatorio, que va a generar cambios a nivel del pie. Entonces, no es como que aparezcan así en forma súbita, sino que es algo que se va como que demostrando con el tiempo. Y lo que uno ve es de que empiezan a darse ciertos cambios, como cambios de coloración, la consistencia de la piel es un poco diferente, y eso le dice a uno, esta piel no va bien, tenemos que empezar a tener cuidado. Bueno, justamente voy a pedirle a mis compañeros que nos coloquen unas fotografías que hay por ahí, de estos cambios que la gente puede comenzar a notar, porque me parece fundamental que la gente tenga claridad con respecto a esto antes de llegar a la etapa de la aparición de la úlcera como tal, ¿verdad? Exactamente. De la llaga. ¿Ahí qué vemos, doctor? Aquí lo que tenemos
primero vemos como a nivel del tobillo como que está descamada la piel. Es cierto. Vemos cómo se pone más oscura la piel y cuando uno la toca, por ejemplo, la piel que se ve como un aspecto más normal que es arriba, es una piel suave, ¿verdad? Pero cuando uno se acerca a esa zona que empieza a teñirse como de café oscuro, esa zona ya se empieza a sentir como que indurada, como si fuera un cartón, ¿verdad? Entonces, estos son los cambios que le dicen a uno, hay que hacer algo en forma urgente, porque si no empiezo a tratar esto, a cuidarlo, a ponerle atención, esto nos puede generar problemas. Acá, pues algo muy similar, tenemos cierto descamamiento, tenemos que empieza con cambios cutáneos. Aquí ya vemos un tobillo mucho más hinchado, se ve inflamado, y vemos muchos vasitos que se generan por la congestión que tenemos a nivel de lo que son los vasos, ¿verdad? Entonces, estos son cambios que a uno le preocupan, que tiene que empezar a cuidar, ¿verdad? Ya aquí también tenemos cambios, pero esta es una úlcera mixta porque este paciente también tenía problemas a nivel arterial, ¿verdad? Pero sí vean a nivel del tobillo, donde similar a las otras imágenes, vemos como que una descamación de la piel y que se empieza a poner como que un café oscuro, que eso es este efecto inflamatorio que genera el mal funcionamiento, ¿verdad? Aquí podemos ver lo mismo, en este caso sí vemos un poquito más de venas que se ven ahí abultadas a la mitad de la pierna y sí tenemos cambios en diferentes niveles a nivel de lo que es la pierna. Doctor, una persona que llegue, digamos, en un estadio similar a este momento de las fotos, ¿puede evitar la aparición de una úlcera? Sí, lo ideal es empezar a tener cuidado, ¿verdad? Porque una cosa es tratar la úlcera, ¿verdad? Lo que hacemos para que esa úlcera se cierre. Claro. Pero otra cosa es tratar lo que me está generando la úlcera, ¿verdad? O sea, yo puedo llegar y descongestionar esa pierna y cerrarlo, pero si no estoy tratando la causa, no voy a llegar o sea, puedo cerrarla por un tiempo, pero la úlcera se va a abrir y esto es un problema que va a ser progresivo, o sea, con el tiempo va a seguir creciendo. Entonces, entre más tiempo pase en que uno se someta a un tratamiento o se someta a algo que nos ayude a evitar de que esto se presente, va a ser mucho más difícil manejarlo. Porque hay algo que es muy importante, o sea, cuando tenemos un problema venoso como en estas piernas que vimos en estas imágenes, si eso no se trata en un momento oportuno, eso va a hacer de que empiece a afectar otros sistemas como los vasos linfáticos que ayudan mucho a compensar el problema venoso. Entonces, cuando las venas no están funcionando bien, lo que compensa un poco son los vasos linfáticos, pero llegan a un punto donde se saturan y ya ahí se lesionan y eso es irreversible. Entonces, usted puede tratar las venas, pero van a quedar con un daño en los vasos linfáticos, que son las piernas que quedan hinchadas después de que uno trata las venas. Entonces, lo ideal es no llegar a este punto, sino tratarlo en una forma más temprana, la causa, ¿verdad? Y por otro lado, hay terapias que ayudan mucho, lo que es la rehabilitación vascular, que eso nos ayuda a descongestionar la pierna, o sea, ayuda a que eso se desinflame, mejora mucho la condición de la pierna y eso hace de que la calidad de la vida de la persona mejore mucho, ¿verdad? Porque eso es lo más importante, ¿verdad? Usted dijo anteriormente al inicio de la conversación, doctor, que tienen una característica y es que no sanan, o cuesta mucho que sanen. Sí. ¿Por qué ese es? Porque el factor que está generando la úlcera sigue ahí, ¿verdad? Entonces depende mucho de la causa. Si nos vamos a las úlceras venosas, el problema es esa congestión. Esa congestión empieza a liberar todas esas sustancias que empiezan a llegar a la piel y hacen estos cambios. Entonces la piel se me abre, pero está todavía la causa ahí de fondo, ¿verdad? Entonces uno puede contrarrestarlo, puede colocarle vendajes como unas imágenes que teníamos ahora, puede hacerles un poquito de terapia, pero hasta que no trate la causa, que son las venas que están funcionando mal, eso va a seguir creciendo, ¿verdad? Si nos vamos a una úlcera arterial, ¿qué es lo que pasa? Que el aporte sanguíneo, o sea, porque la arteria es la que me lleva la sangre al pie, es la que la alimenta. Cuando la arteria deja de recibir sangre, los tejidos no se pueden mantener y ahí es donde empezamos a sufrir, ¿verdad? Entonces se empieza a perder la piel, se empiezan a perder los tejidos y si no hacemos algo para solucionar el problema a nivel de la arteria, esto lo que va a hacer es de que o sea, el problema va a crecer, ¿verdad? O sea, los requerimientos, cuando la piel se abre, vamos a necesitar mucho más material, mucho más materia prima para sanar eso. Y si la ruta por la cual llegan todos esos materiales son las arterias y estas están tapadas, lógicamente el material nunca va a llegar y eso va a crecer. Entonces, lo que nos dice de que la úlcera no se cierre es que la causa de fondo que está ahí
o sea, continúa, ¿verdad? O sea, no la hemos sanado, ¿verdad? Igual lo que pasa con el pie diabético, ¿verdad? Esto ya son úlceras, esta ya era una úlcera que era mucho más grande, aquí ya la vemos como que va cerrándose un poquito. Está bastante, o sea, porque hay varias fases, ¿verdad? O sea, a veces las úlceras las vemos por el diámetro, la dimensión que tiene y también la profundidad. Esta ya es una úlcera que está muy superficial y que ya ha venido cerrando, o sea, aquí está como la mitad de lo que era originalmente, ¿verdad? Imagínese. Entonces, ya esto es con el proceso de tratamiento. Pero hay ciertas características que le preocupan mucho a uno en pacientes como de esta imagen, que con ese proceso inflamatorio que generan ese mal funcionamiento de las venas, lleva ciertos cambios a nivel del tobillo que hacen que como que se vaya congelando el tobillo, entonces van perdiendo la función y esto va empeorando. Entonces, en estos casos que son venosos, hablamos de que las venas están funcionando mal, eso liberan todas estas sustancias que van provocando todos esos cambios en la piel. Pero además, ya mencionamos también que nos generan cambios a nivel de lo que es la parte linfática. Y también, por otro lado, nos empiezan a comprometer todo lo que son tendones y eso, la movilidad de ese pie se va a ver disminuida. Entonces, muchos de estos pacientes, usted les pide que movilice de abajo hacia arriba los tobillos y no lo pueden hacer porque ya está todo eso congelado. Entonces, todos esos pacientes van a tener mucho mayor problema, mucho mayor probabilidad de que se le vuelva a aparecer una úlcera porque la función de los músculos es muy importante para la circulación. Y cuando las articulaciones empiezan a quedar congeladas, voy perdiendo la funcionalidad del músculo, que es lo que hace que se bombee la sangre. Entonces se vuelve como que una avalancha, exactamente, es un círculo vicioso que hace que cada vez cueste mucho más tratar estos pacientes. Por eso la importancia de tratar todos estos problemas en forma temprana. Doctor, yo no sé si es mera impresión mía, pero uno a veces tiende a notar que este es un problema frecuente en familias en particular, y yo no sé si hay un factor de herencia importante en estos casos. Sí, claro, tanto para la parte arterial como para la parte venosa, la diabetes, todo eso tiene un componente hereditario que es altísimo, ¿verdad? Como bien lo mencionaste. Entonces, sabemos de que si nuestros papás tenían antecedentes, ya sea de problemas arteriales, ¿verdad? Que esto se asocia mucho a problemas de presión alta, problemas de azúcar, problemas de colesterol, si son tabaquistas, si mis papás tenían problemas de venas, mis papás eran diabéticos, estoy en mucho más alta probabilidad que una persona que no tiene el antecedente familiar, ¿verdad? Entonces, sí es frecuente, o sea, que lleguen a uno a la consulta, es que mis papás tenían problemas de úlceras y yo no quiero llegar a ese punto, entonces quiero tratarme en forma más temprana, lo cual es pues bastante acertado. Eso le quería preguntar, si de manera preventiva, ya yo sé que vengo de una familia que tiene estas complicaciones generalmente, ¿qué puedo hacer para prevenir? Sí, lo principal es ponerse en control apenas notemos alguno de estos cambios. Entonces, vamos paso a paso. Digamos de que la causa más frecuente que es el problema venoso. Ahí es pues ponerse en control, ¿verdad? O sea, si ya yo empiezo a notar ciertos cambios, empiezo a ver de que hay venas que se me empiezan a abultar o empiezo con sensación de que la pierna se levanta bien, pero ya después del mediodía, en la tarde, empiezo a ver de que siento la pierna pesada, siento la pierna cansada. Todos esos son signos de que las venas no están funcionando bien, ¿verdad? Entonces, si ya yo veo estas venas, tengo antecedentes familiares, tengo un trabajo donde paso mucho tiempo sentado, mucho rato de pie, o sea, todos esos son factores de riesgo que hacen de que vayamos a tener alta probabilidad de tener problemas venosos. Entonces, lo mejor es entrar en control en una forma temprana para tratar lo que vaya apareciendo sin llegar a tener estas complicaciones. Ambas cosas son factores que complican la situación. Por ejemplo, pasar mucho tiempo de pie o pasar mucho tiempo sentado. Exacto. O sea, depende mucho de la causa, ¿verdad? Porque es curioso, ¿verdad? Porque si nos ponemos a ver, el corazón bombea la sangre y la arteria hace que llegue al pie. Si la úlcera es arterial, la gente se ve favorecida de tener el pie hacia abajo. Pero la función de la vena es tomar esa sangre y devolverla al corazón. Entonces, el pie hacia abajo le desfavorece. Entonces, esta persona se favorece, el paciente que tiene problemas venosos, de tener la pierna hacia arriba porque eso me va a ayudar un poquito a descongestionar, ¿verdad? Entonces, tenemos que evaluar muy bien al paciente para ver dónde radica el problema principal
para ver cuál es la recomendación, pero cuando estamos hablando de un problema venoso, sí el paciente se ve desfavorecido, claro, al tener la extremidad hacia abajo y pasar mucho tiempo estático, ¿verdad? Porque hay otra característica que es importante. Cuando yo estoy estático con las piernas hacia abajo, no estoy, o sea, sin movilizarme, no estoy moviendo los músculos, no estoy como que movilizando la sangre, y entonces todo eso hace que el problema vaya a aumentar, ¿verdad? Por eso es que hablábamos ahora de que el músculo es muy importante, porque el músculo es el que bombea la sangre para que se devuelva. Entonces, al estar estático, voy perdiendo la funcionalidad de esas venas. Perfecto. Vea, bueno, gracias a todos los que ya están mandando sus preguntas a través de Facebook. Básicamente, quiero presentarle una, doctor, de Katia Solís, que me parece que está interesante. ¿Es usual que pique el área del tobillo? ¿Eso podría ser un síntoma de alerta para realizar consulta médica? Sí, o sea, cuando hay problemas venosos, esa liberación de sustancias, entre las sustancias que se liberan, hay unas que pueden producir esa picazón, ¿verdad? Entonces, sí puede ser un problema de congestión cuando empiezo a presentar alrededor del tobillo. Picazón. Picazón, ¿verdad? Entonces, sí sería, o sea, habría que ver la condición de la persona y habría que hacer una evaluación del sistema circulatorio como para ver cómo está funcionando y ver cuáles serían las medidas que podría tomar esta persona para evitar de que esto empiece a aumentar. Es interesante, doctor, si viera usted el montón de gente que está mandando fotos de cómo tienen las úlceras. Por ejemplo, dice Gabriel Herrera, mi mamá tiene 93 años y tiene la piel muy sensible, especialmente la de los pies. Se le hacen moretones y quiero saber, a ver, él lo que quiere saber es si esos moretones podrían luego convertirse en una úlcera. En una úlcera. Habría que ver el morete. Normalmente un morete no lleva a una úlcera, no, ¿verdad? Pero si hay congestión venosa, sí es fácil que la persona se vaya a moretear. Y si hay insuficiencia venosa, sí podría llegar a presentar este problema. Habría que ver el morete que tiene, pero sí, si hay problemas venosos y ahí eso es lo que nos está provocando el moretón, sí podría llegar a generar este tipo de trastorno, ¿verdad? Ok. Doctor, ¿qué papel juega el estilo de vida de la persona en estos casos? Bueno, ya hablamos de la implicación o el impacto que tiene, digamos, un trabajo en el que la persona tenga que estar o mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentado. Pero cosas como, no sé, si está en buen peso o si está con sobrepeso, lo que come, si hace actividad física, ese tipo de factores juegan... Completamente, ¿verdad? O sea, son muchos los factores que favorecen a esto y desafortunadamente las personas que padecen de úlceras son personas que tienen, o sea, por lo general se presentan después de los 60 años, ¿verdad? Entonces ya ahí se van sumando otros problemas que son, o sea, ya tienen desgastes en las articulaciones, tienen problemas de artrosis, no se movilizan porque les molesta, entonces comen y pasan el resto del día sentados, ya sea conversando, ¿verdad? Y eso hace de que no estemos movilizando la sangre y seguimos en este círculo vicioso que mencionábamos. Entonces la actividad física es importante, el peso es un factor importantísimo, ¿verdad? Porque sí se asocia mucho a este tipo de problemas, tanto de insuficiencia venosa como de úlceras, pero... Si no vamos como que cuando hablamos al paciente tenemos que ver todas estas cosas para darle recomendaciones a la persona, ¿verdad? Porque a veces podemos tratar las venas, pero ya la lesión que quedó ahí, si no corregimos otros factores, pues también las probabilidades van a disminuir, pero existen todavía de que se nos vaya a abrir la piel, ¿verdad? Muy bien. Hay un paciente que tiene 76 años, doctor, que le mandó una pregunta en video. Entonces vamos a colocarla. Doctor Randall, soy un paciente diabético con 76 años de edad y he venido notando desde que he restringido mis ejercicios por la pandemia que este pie me ha cambiado de color, se me está poniendo medio negro. Me gustaría saber qué podría ser y cómo lo combato. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias a usted por el video, sobre todo tomando en cuenta que es diabético, ¿qué recomendación se le puede dar? Sí, bueno, ahí... Viendo las imágenes, ¿verdad? Que es difícil hacer una evaluación con solo la imagen. Lo entiendo. Pero el tipo de piel pareciera que no es un problema arterial. O sea, el diabético tiene... el principal problema que tiene el diabético es, porque eso poníamos ahí que eran neuropáticas, ¿verdad? Son neurotróficas estas úlceras. Porque el problema que tiene el diabético es no de las tuberías, que es lo que vemos nosotros, sino es del cableado eléctrico. Entonces, el nervio, que es el que permite que yo sienta cuando movilizo mis dedos, cuando toco una superficie que me
haga sentir que esto es rugoso, que está caliente, o sea, todas esas cosas es a través de los nervios, pero también la movilización. Entonces, cuando el paciente diabético empieza, o sea, que es una lástima que no haya puesto los dedos, ¿verdad? Porque eso le indica a uno cómo está desde el punto de vista de su diabetes. Porque cuando empieza a haber neuropatía, lo que pasa es de que los músculos empiezan a tirar un poco los huesos y el pie va a cambiar un poquito la forma. Uno ve los dedos que se empiezan a tirar como que un poquito para atrás y eso hace que superficies que normalmente no están tan expuestas empiecen a tener mucho más contacto con el suelo, hace mucho mayor presión. Con el zapato, por ejemplo, me imagino. Es muy importante, ¿verdad? Eso que acaba de mencionar usted, porque muchos utilizan calzado que a veces no sienten la molestia porque pierden la sensibilidad. Entonces, al perder la sensibilidad y estar exponiéndose a un roce o un calzado que le genere daño, uno ve que se les empieza a abrir la piel, ¿verdad? Entonces, ahí se veían imágenes que uno podría asociar a un poco de congestión. Habría que ver si es una congestión, porque en la pandemia han aumentado mucho las consultas por inflamación en las piernas, por dolores en las piernas, porque la gente está pasando mucho más tiempo en su casa, pasan mucho más tiempo estáticos, no tienen la misma libertad para movilizarse y eso ha llevado a muchos cambios como los que mostraba aquí en las imágenes el paciente. Pero también sería interesante ver cómo están los dedos, ¿verdad? No pareciera que tuviera un problema arterial porque el problema arterial lleva ciertos cambios en la piel que no se veían presentes, al menos en las imágenes que veíamos. Pero sí hay problemas de congestión que habría que descartar, que haya problemas venosos. Y también habría que descartar, habría que ver cuánto tiempo tiene de ser diabético, porque el problema de la neuropatía se presenta como a los 10 años aproximadamente. Habría que ver cómo está esa parte funcionando también. 10 años después de haber debutado como diabético. Exactamente, del diagnóstico. Ok. Doctor, ¿qué puede provocar que una úlcera se infecte? Vamos a ver, la piel es una barrera de protección, es un mecanismo de defensa que tenemos en el organismo y al estar abierto, eso es muy fácil que se colonice o que lleguen muchos gérmenes ahí, ¿verdad? Que es diferente, o sea, que yo tenga los gérmenes ahí es esperable por no tener esa barrera. Pero cuando se infectan ya empiezan a tener como que mucho más dolor, empieza a inflamarse mucho más, pero es la pérdida de esa barrera que es la piel que hace que eso se vaya a infectar, ¿verdad? Si no tengo una buena higiene de lo que es la úlcera, si le estoy exponiendo mucho a sitios donde se pueda contaminar, ¿verdad? Si no la lavo en forma adecuada, si no la limpio, si no la mantengo, eso puede ayudar a que se vaya a infectar. ¿Qué recomendaciones puede darnos con respecto a esto justamente, al lavado, al cuidado que estas personas deben tener? Yo no sé si una úlcera tiene que estar destapada o tiene que estar tapada, por ejemplo. Vamos a ver, la úlcera venosa, uno recomienda vendajes, que eso lo que hace es disminuir la congestión, que es la que está produciendo la úlcera. Entonces, en esos casos recomendamos de que esté tapado. Hay muchas sustancias que utilizamos para, o sea, como cremas, geles, para que se utilizan en la úlcera que tienen algo para evitar de que se vayan a infectar. Entonces hay que utilizar este tipo de sustancias para evitar de que se contaminen. Hay ciertas medidas que son generales, lavarlo ojalá con agua estéril, ¿verdad? Por lo menos con agua que haya sido hervida, y utilizar un jabón solamente para esa zona, ojalá un jabón que sea neutro, un jabón medicado, que vaya a evitar o sea, que no sea el jabón que estemos usando en el resto del cuerpo, el mismo que le vamos a meter a una zona que está mucho más expuesta, que vaya a favorecer a que se vaya a ulcerar. Entonces, tratar de lavar esta zona en una forma como que diferenciada al resto del cuerpo. Y ya después de eso mantenerla seca, utilizar estos geles, utilizar los vendajes que se recomiendan como para ir descongestionando la pierna. Y ojalá asociar la terapia a algún especialista en heridas, algún especialista en rehabilitación vascular, que ayuden a que esto vaya disminuyendo, ¿verdad? 8:32 de la mañana. Quiero ponerle, doctor, una fotografía que nos manda una televidente que se llama Giovanna Quiroz. Mientras usted lo vea, le leo lo que ella, mientras usted la ve, le leo lo que ella nos escribe. Dice: esto es una úlcera. Esta persona tiene diabetes, 2 años de tener esto en ambas piernas. Ha sido muy difícil, se le han hecho muchos tratamientos y nada. Tiene mucha picazón, resequedad y si se asolea es peor. Sí, esto podrían ser varias cosas, pero sí, no me queda claro a dónde está ubicada, ¿verdad? No sé si eso es el tobillo. Me parece a mí, sí, tampoco lo veo claramente. Sí, pero sí habría, o sea, hay que valorar varias cosas. Hay que valorar la parte circulatoria, sin duda, porque esto puede ser un eczema, ¿verdad? Que a veces lo encontramos asociado a lo que es la insuficiencia venosa, que ya es
importante. Entonces, sí, perfectamente podría hacerlo, pero no es exclusivo de trastornos venosos, ¿verdad? Entonces, sí, en algunos pacientes lo hemos visto y cuando tratamos el problema de insuficiencia venosa, este tipo de cosas mejoran, pero hay otros que ya tienen otras causas. Entonces, hay como que valorar muy bien este tipo de casos para ver cómo se le ayuda a esta persona. Doctor, ¿qué puede pasar? ¿Cuál puede ser el peor escenario, digamos, en caso de que una persona tenga una úlcera y no la trate correctamente o no la trate a tiempo? Veamos a ver, depende de la úlcera. Si es una úlcera venosa, el problema es de que esto va a crecer, va a aumentar y se puede complicar y ya puede pasar a una úlcera mixta. Las úlceras arteriales y las úlceras en los pacientes diabéticos, por dicha, son menos frecuentes, pero tienden a tener consecuencias más graves, ¿verdad? Un paciente con un problema arterial que no se trate en forma adecuada, si no se revasculariza, está en riesgo de perder la extremidad o si se complica mucho, podría llegar hasta perder la vida. Entonces, esas ya son úlceras como que extremas que ya requieren de un manejo más cuidadoso. Las diabéticas también, porque el diabético tiene, además de su daño neurológico, daño arterial, tiene el sistema inmunológico como que disminuido. Entonces, si esto se infecta, puede hacer fiesta en lo que es la pierna y también entrar en un proceso donde vaya a comprometer la persona. Pero las úlceras venosas tienden a no comprometer ni la pierna ni la vida de la persona. Lo que sí comprometen mucho es la calidad de vida, ¿verdad? Y tenemos pacientes que tienen 20, 30 años de tener una úlcera, ¿verdad? Entonces es mucho tiempo, ahí a veces no les gustan ni que los hijos les vean las piernas. Entonces es algo muy importante porque pasar toda la vida con un problema de estos no es sencillo, tiene muchas limitantes. Entonces no lo va a matar a uno como sí lo podrían hacer las otras, ¿verdad? Que sí son mucho más extremas, pero sí va a comprometer mucho lo que es la calidad de vida de las personas. Por supuesto. Doctor, Norman Cordero también nos mandó otra fotografía que ya casi le colocamos. Dice Norman que él tiene 50 años y que tiene la duda de saber si esa parte de los vasitos que se ven ahí cerca del tobillo podría ser el inicio de un problema que podría llevar después a una úlcera. Hay una cosa que se llama la corona flebectásica, que eso es cuando tenemos todos estos vasitos alrededor del tobillo, porque ahí es donde nace la vena principal del sistema superficial. Entonces, sí, muchas veces esto es un signo de que esa vena está funcionando mal, es un signo temprano. Entonces, cuando uno le hace el ultrasonido a un paciente de estos, encuentra que esa vena está funcionando mal. Ya habría que ver qué síntomas tiene esta persona, qué molestias tiene, el tamaño de la vena para ver cuál sería la mejor forma de manejarlo. Hay algunos pacientes que es simplemente darle seguimiento, utilizar medidas elásticas, recomendaciones en lo que es lo que mencionábamos ahora, lo que es peso, lo que es actividad física. Y con eso se pueden mantener por mucho tiempo sin tener necesidad de hacerle algún procedimiento. Pero hay otros que si ya las molestias son muchas, si ya la vena está aumentada de tamaño, ahí ya hay otras complicaciones que se pueden presentar cuando hay problemas venosos como los coágulos, la ruptura o el compromiso de los vasos linfáticos, que ahí sí ya uno recomienda mejor hacer algún tipo de tratamiento para detener este proceso. ¿Y el especialista donde tiene que ir es el vascular periférico? Sí, depende de lo que sea el problema. Esto por lo general requiere como que tratamientos integrales, pero sí hay que hacer una evaluación, para ver si es una úlcera mixta, si tenemos, porque mucho paciente de estos tiene problemas venosos y tiene problemas arteriales. Claro. Entonces hay que priorizar a ver cuál es el problema, pero también necesitamos el apoyo de terapia, necesitamos el apoyo de alguien especialista en heridas y también si es un diabético, el endocrinólogo, el internista, todas estas cosas son manejos que entre más gente ayude a tener un mejor control del problema, pues es lo más adecuado, ¿verdad? Perfecto. Cari Rodríguez nos cuenta lo siguiente. Dice que su abuelita padece del pie diabético, tiene presión alta, tiene insuficiencia renal y hace 5 meses tiene una úlcera. No le cierra, pero además ella dice que le duelen mucho en las noches las venas alrededor de la úlcera y las tiene como hinchadas. Y Cari le pregunta qué pueden hacer ellos para ayudarle a la señora a combatir el dolor. Bueno, hay tratamientos analgésicos, ¿verdad? Que todo eso nos va a ayudar, ¿verdad? Pero yo el ejemplo que les doy siempre a los pacientes, si yo pongo la mano en el disco de la cocina que está hirviendo, puedo inyectarme morfina, fentanil, cualquier medicamento para quitar el dolor, pero hasta que yo no quite la mano del disco de la cocina, el proceso no se va a detener. Claro.
Entonces, en este tipo de casos, pues, por un lado está quitarle las molestias a la persona, que hay tratamientos analgésicos que se pueden utilizar. Hay algunos de ellos que no pasan por riñón, entonces sí se pueden utilizar. Pero por otro lado está determinar cuál es la causa de la úlcera, ¿verdad? Porque si tiene tanto tiempo, posiblemente ya tenga, el paciente que tiene problemas renales tiene mucho problema arterial, las arterias están muy calcificadas, tienden a sellarse mucho, entonces todo esto habría que ver cómo se hace para mejorarlo, ver en qué forma se controla o qué opciones hay para tratar de mejorarle esa condición y ese dolor, porque o sea, es bastante incómodo tener a una persona cercana con estas molestias. Doctor, ¿es normal que una persona que presente úlceras pueda seguir con la complicación? Es decir, que presente úlceras a repetición. Sí, claro. O sea, sobre todo si nos esperamos mucho para tratar esto, ¿verdad? Porque entre las causas ahí vimos que están las linfáticas. Y como mencionamos, si el problema venoso no se trata en forma oportuna, va a empezar a afectar además los vasos linfáticos. Y el vaso linfático va a ser muy difícil de tratar. Hay procedimientos que realmente son difíciles y podríamos decir que son poco exitosos, ¿verdad? En los resultados. Pero ya cuando tengo un problema linfático, a pesar de que yo trate las venas, la inflamación va a persistir y todo esto va a hacer de que las probabilidades de que se siga abriendo esa úlcera sean mayores. En estos pacientes que tienen los pies ya congelados, que no se están movilizando bien, todo eso también va a favorecer a que la úlcera se siga abriendo, ¿verdad? Porque ya las condiciones del tejido, uno lo toca y es una piel que es diferente, ya no es un cartón, ya la irrigación no le llega igual. Entonces, lo ideal es tratar todo a tiempo antes de llegar a presentar todas estas complicaciones. Y si ya las tengo, seguir todas las medidas para tratar de que eso o sea, minimizar las probabilidades. Doctor, haciendo una lectura así rápida de la gente que está escribiéndonos, todos nos cuentan y veo que la mayoría de la gente con el problema es gente adulta o adulta mayor. ¿Es un problema más frecuente en los adultos mayores? Es mucho más frecuente, no es exclusivo porque sí tenemos pacientes que tienen 30 años que ya tienen úlceras, pero sí es mucho más frecuente encontrarlo en personas ya después de los 60 años. ¿Verdad? Entonces, la mayoría de los casos vienen a esas edades. Entonces, esto es un problema que inicia mucho más temprano. Lo que pasa es de que si yo tengo este problema y lo dejo, esto va a crecer y crecer hasta que llega un momento donde va a ser difícil de manejar, ¿verdad? Entonces, digamos que una persona de estas recibe el tratamiento correcto. ¿Cuánto tiempo puede durar una úlcera en cerrar y en sanar? Es variable, depende de la condición. Hemos tenido úlceras que en 15, 22 días han cerrado y tenemos otras que son aproximadamente 6 meses y o sea, todavía están en proceso de cierre, ¿verdad? Hay otras que es mucho más difícil, ¿verdad? Porque los pacientes a veces no toleran bien los vendajes o alguna situación, ¿verdad? O sea, ya tienen algunos problemas asociados que hacen que demore mucho más. Por cierto, ¿cómo tiene que ser colocado este vendaje? ¿Con cuánta presión, por ejemplo? Vamos a ver, normalmente son varias capas que se colocan. Hay vendajes que son elásticos y hay otros que son inelásticos. Entonces, a veces se colocan varias capas de estas, pero por lo general, cuando un paciente tiene problemas venosos, lo mejor es utilizar una media elástica, porque la media elástica ya tiene la presión en los sitios que se necesitan muy regulado, ¿verdad? Pero si vamos a utilizar vendajes, lo normal es de que si esa venda yo la estiro al 100%, hay que empezar como al 50%. Y la recomendación es de que la presión sea abajo y conforme voy subiendo, le voy quitando presión, ¿verdad? Imaginémonos un embudo, ¿verdad? Mucho más tallado abajo y conforme voy subiendo lo voy aflojando. Porque si le pongo mucha presión arriba, lo que voy a hacer es restringir el flujo y eso va a hacer de que más bien la pierna se hinche más. Entonces, si esto es lo máximo que me da el vendaje como a la mitad y conforme voy subiendo, le voy quitando presión para que me estimule a que la sangre suba. El problema de los vendajes es de que a veces empiezan a desplazar. Entonces, eso es con un vendaje que es elástico. Con los que son inelásticos, a veces no les colocamos presión. ¿Y los vendajes se colocan solamente durante el día o también durante la noche? ¿La persona tiene que dormir? Cuando tiene una úlcera, lo que le decimos al paciente es que piense que lo que tiene es un yeso, ¿verdad? Entonces va a permanecer un tiempo con los vendajes colocados y se le están cambiando ahí periódicamente. Pero sí, es un tiempo largo que tiene que estar con esto para ir disminuyendo la congestión, que esta congestión vaya disminuyendo el proceso inflamatorio y que esto nos ayude a
a que cierre la úlcera. Doctor, muchas gracias. Gracias por todas sus explicaciones. Yo no sé si quiere hacerle alguna recomendación final a toda la gente que nos ha seguido. Sí, o sea, el temor de mucho paciente muchas veces es llegar a la consulta y que le digan que tiene algo funcionando mal. Pero tanto en el problema arterial, como en el problema venoso, como en el pie diabético, como en todos estos problemas, entre más temprano uno se someta a un tratamiento, a una evaluación, voy a disminuir las probabilidades de tener las complicaciones. Entonces, lo ideal es hacer esto en forma temprana, ¿verdad? O sea, para que no lleguemos a tener cambios que ya vayan a ser irreversibles y que nos vayan a complicar mucho más la situación. Entonces, tratar de hacer el tratamiento y seguir las recomendaciones para evitarnos complicaciones. Muchas gracias. El doctor Marcel Fallas es especialista en vascular periférico y les voy a dar un número de teléfono y un WhatsApp en caso de que lo quieran contactar, 2248-2022, y su WhatsApp es el 8650-7474. Gracias. Que pase lindo fin de semana, doctor. Un placer, igualmente. Gracias. Gracias por acompañarnos. Vamos con